Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Jael Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús como buenos discípulos misioneros. Hoy, memoria de los santos Pablo y Miki, compañeros mártires. El Evangelio nos enseña sobre el culto verdadero. Tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, ustedes dicen: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no les permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que se transmiten, y como estas, hacen muchas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público y hoy vemos cómo Jesús es supervisado por este grupo de fariseos con algunos escribas provenientes de Jerusalén. Los escribas tenían esta misión: Dios les había confiado su palabra para que pueda ser transmitida con fidelidad, y por eso una de sus misiones era supervisar la doctrina de los maestros. ¿Para qué? Para que no quede invalidada la palabra de Dios. Y por eso que importante esta misión de los escribas: cuidar la fe del pueblo de Dios de malas interpretaciones, de interpretaciones que no le llevarían a la salvación, sino más bien a romper esa alianza con Dios. Sin embargo, este grupo de fariseos y escribas no observan la enseñanza de Jesús. Todo está bien, pero sí se fijan en este detalle, que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras. Y nos explica el Evangelio esta tradición de lavarse las manos, restregar bien y así, e indica que esto pertenece a la tradición de los mayores. Ciertamente nosotros en la actualidad nos lavamos las manos por una cuestión de higiene, pero en los tiempos de Jesús era todo un rito de purificación, y quien comía con las manos impuras caía en impureza ritual. Y según eso, los fariseos y los escribas preguntan a Jesús el por qué sus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores. Queridos hermanos, el Evangelio nos enseña que hemos de ser fieles a la palabra de Dios, que no hemos de malinterpretar ni quedarnos en preceptos humanos, sino que toda nuestra vida esté fundamentada en Cristo, que es la palabra de Dios, y que Él mismo es la norma de nuestra vida. Siendo Él mismo la norma de nuestra vida, su enseñanza es norma para nosotros. Y por eso, queridos hermanos, hemos de pedirle al Señor nos conceda fidelidad. Él también nos ha confiado su palabra, nos invita a cuidar su palabra y enseñarla según la predicación apostólica, como Jesús ha transmitido el Evangelio a sus apóstoles. Pues que escudriñemos la palabra para descubrir ese mensaje de la salvación que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. En segundo lugar, queridos hermanos, frente a la pregunta de estos fariseos y escribas, Jesús contesta:
Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Qué fuertes palabras, queridos hermanos. Y Jesús explica por qué el culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Y aquí, queridos hermanos, hemos de tener cuidado, porque también nosotros tenemos esta tentación en convertir los preceptos humanos en doctrina. Es decir, por un lado, tenemos los mandamientos son norma de nuestra vida, es camino de libertad, como nos dice el Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma de este año. Pero si nosotros nos quedamos en preceptos humanos, en posturas moralizantes, o del otro extremo, en relativismos morales, entonces estaríamos invalidando la palabra de Dios, para quedarnos en preceptos humanos o en ideologías. Y Jesús es bien claro, el Señor nos invita a tener un culto de corazón, con contenido. Es decir, si yo vivo la palabra, si yo vivo los mandamientos, es por amor a Dios, no por un simple cumplimiento, no desde una visión legalista o moralista, ni mucho menos una postura relativista moral. No, sino más bien el Señor nos invita a descubrir el espíritu de la ley, realizar la voluntad de Dios por amor y no por obligación. Pues pidamos al Señor vivir desde este espíritu para que realicemos todas nuestras obras con esta intención, para amar más a Dios, darle gloria, y que amándole y dándole gloria, le sirvamos en el servicio a los hermanos. Y finalmente, queridos hermanos, Jesús va a corregir a estos fariseos y escribas, les va a hablar con firmeza, pero busca su conversión. Anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, ustedes dicen: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que se transmite. Y como estas, hacen muchas. Qué fuertes palabras, queridos hermanos. Hay que saber distinguir la enseñanza de Jesús que nos viene por la palabra de Dios y otros preceptos humanos que solamente tendrán sentido si se alinean al espíritu con que fue escrita la palabra de Dios, si se alinean a la ley de la caridad que el Señor Jesús nos dejó. Porque ciertamente en la iglesia la vivencia, la celebración de la palabra de Dios siempre ha alcanzado distintas formas y que conforman la sagrada tradición. Pero no confundamos, una cosa es la sagrada tradición, que es la palabra de Dios transmitida a viva voz, celebrada a viva voz, y otra cosa son las tradiciones, aquellas tradiciones que por costumbre se han generalizado en la vivencia de un pueblo. Y Jesús nos pone en guardia, por más tradición que sea, por muchos años que se haya vivido una práctica concreta, si no nace de la sagrada tradición, de la transmisión de la palabra de Dios, entonces queda invalidada, porque del contrario, estaríamos invalidando la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor que nos conceda un corazón sincero para vivir el culto verdadero, que el Señor estirpe de nosotros la hipocresía, para que siempre, frente a los distintos preceptos humanos, vivamos el mandamiento del Señor, la palabra de Dios, aquella que nos da vida eterna. Pidámosle pues al Señor nos conceda realizar el culto verdadero, viviendo la palabra de Dios. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos sigues instruyendo, porque sigues caminando con nosotros. Te pedimos en primer lugar, Jesús, ser fieles a la palabra de Dios que se nos ha confiado, que nosotros la vivamos con un corazón sincero, con un corazón puro, que vivamos esa pureza interior, esa pureza de intención, para que todas nuestras obras nazcan de ti, como en su fuente, por amor, y tiendan a ti como a su fin, para darte gloria. Que conservando en nosotros tu palabra, la vivamos con sinceridad de corazón, para vivir en esa pureza interior. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas la gracia de vivir este culto espiritual, que vivamos nuestra fe desde el espíritu y no desde la carne, no desde la letra que mata, sino más bien que descubramos ese Espíritu Santo que está en tu ley, que está en tu palabra, que está en tus mandamientos, como un signo de libertad para cada uno de nosotros. Estirpa, Señor, de nosotros cualquier tipo de hipocresía, que no caigamos en una vivencia moralista o legalista de tu palabra, y tampoco en una celebración ritualista o rubricista. No, Señor, ciertamente tú nos invitas a celebrar según las normas de la Iglesia, que son inspiradas por el Espíritu Santo para un determinado momento,
Concédenos mantenernos en este espíritu, para no caer en ningún tipo de exceso ni defecto, que no caigamos en un relativismo moral, ni que tampoco tergiversemos la liturgia. Concédenos, Señor, vivir de este culto espiritual desde el mandamiento del amor, sirviendo a Dios y a los hermanos. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas discernimiento para practicar tu palabra desde este espíritu y no invalidarla, que podamos discernir todo precepto humano, toda tradición, frente a la sagrada tradición, esa transmisión viva de tu palabra, que es norma para nuestra vida, que nunca sobrepongamos nuestros preceptos humanos frente a tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra, siendo misericordiosos con nuestros hermanos, especialmente con nuestros padres, con nuestros familiares, pero también especialmente con el más necesitado. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.